Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con la clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a platicar sobre la noción de límite y continuidad en funciones de varias variables. Nos vamos a centrar principalmente en funciones de dos variables para hacer más intuitiva la idea. Una función f tiene un límite L en un punto a, b si los puntos x, y, f de x, y del espacio se pueden acercar arbitrariamente a, b, L siempre que x, y esté suficientemente próximo a, b. Por lo regular se escribe que el límite cuando x, y tiende a, b de f de x, y es igual a L. Hay que observar que en el plano XY hay una infinidad de maneras de acercarse a un punto A, B, y para que el límite de f de x, y cuando xy tiende a A, B exista, se requiere que f tienda al mismo número L por toda curva o trayectoria posible que pase por A, B. Si f de x, y no tiende al mismo número L por dos trayectorias diferentes hacia A, B, entonces el límite no existe. Y esta es la idea que vamos a utilizar para probar que un límite no existe. Así, por ejemplo, vamos a demostrar que el límite cuando xy tiende a 0,0 de esta función no existe. Para esto vamos a usar dos trayectorias diferentes para acercarnos al 0,0. Nos vamos a acercar por los ejes coordenados. Así que si nos acercamos por el eje x, estaríamos hablando de este límite cuando tomamos f de x, 0. Y entonces x, 0 va a tender a 0,0. Si sustituimos aquí, cuando y vale 0, estos van a ser 0, que es lo que aparece aquí. Y x al cuadrado entre x al cuadrado nos da 1 y al tomar el límite, pues se queda en 1. Así que por un lado nos da 1 el límite y por otro lado, si nos vamos acercando por el eje y, pues tomaríamos la coordenada x como 0 y la coordenada y la dejamos correr en la función. También observemos que esto lo podemos hacer sin ningún problema en esta función. Y si sustituimos valores de este tipo en la función, las x no aparecerían, serían 0. Y sustituyendo en y tendríamos esto. Y aquí podríamos dividir y cuadrada entre y cuadrada nos da 1 y simplemente nos quedaría menos 3 medios, por lo que el límite sería menos 3 medios. Observen que estos límites son diferentes. Así que como nos acercamos por dos trayectorias diferentes y obtuvimos valores diferentes, concluimos que el límite no existe. Vamos a ver otro ejemplo. Demuestre que el límite de xy, límite cuando xy tiende a 0,0 de xy sobre x al cuadrado más y cuadrado, no existe. Vamos a ver qué pasa si nos acercamos por los ejes. Si nos acercamos por los ejes coordenados, nuevamente tomaríamos f de x, 0 y f de 0, y. Por la forma de la función, en ambos casos vamos a tener que el numerador nos da 0 y cuando tomemos el límite nos va a dar 0. A pesar de esto, todavía no podemos concluir nada, porque en estas trayectorias el límite coincide. Vamos a ver qué pasa si nos acercamos ahora por trayectorias de la forma y igual a mx. Estas trayectorias para m distinto de 0 pues son rectas que pasan por el origen con pendiente m. Así que si tomamos el límite y sustituimos y por mx, aquí está la sustitución, vamos haciendo las operaciones y factorizamos aquí x al cuadrado, vamos a ver que lo podemos simplificar y ya lo que nos queda ya no depende ni de x ni de y, por lo tanto el límite es este. De lo que sí depende este límite es de la m, es decir, de la pendiente de la recta por la cual nos estamos acercando. Y por esto mismo, el límite no existe, porque si nos acercamos por rectas que tengan pendiente diferente, vamos a obtener valores diferentes para este límite. Observemos qué pasa
si nos acercamos sobre la recta y igual a x y sobre la recta y igual a menos x. Si nos acercamos sobre y igual a x, el límite nos da 1/2, y si nos acercamos sobre la recta y igual a menos x, obtenemos menos 1/2. Así que el límite no existe, hemos obtenido valores diferentes. Ok, ahora vamos a pasar a un ejemplo más. Vamos a demostrar que este límite no existe. Nuevamente, pues vamos a intentar acercarnos por los ejes coordenados, y al hacerlo vemos que el límite nos da 0. O sea, por aquí todavía no hemos encontrado nada que nos diga que el límite no existe. Ahora vamos a ver qué pasa si nos acercamos por las rectas que pasan por el origen con m distinto de 0. Así que si nos acercamos por este tipo de trayectorias, vamos a ver qué pasa con este límite. Así que sustituimos y igual a mx. Aquí está sustituido y simplificamos las operaciones. Tenemos esto de aquí. Y ahora pues vemos que todos los términos de abajo tienen x al cuadrado, así que factorizamos x al cuadrado, tanto arriba como abajo. Y ahora pues cancelamos estos y nos queda esto de aquí. Y observamos que cuando x tienda a 0, esta función también su límite va a ser 0. Así que hasta ahora también no hemos podido verificar que el límite no exista, porque en estas trayectorias también el límite es 0. Vamos a ver qué pasa ahora con las trayectorias de la forma y igual a k por x al cuadrado con k diferente de 0. Estas son trayectorias que tienen forma de parábola. Así que nuevamente hacemos la sustitución y igual a k por x al cuadrado en la expresión que tenemos acá. Y simplificamos. Vemos que podemos factorizar x a la cuarta, tanto arriba como abajo. Simplificamos. Y nos queda esto de aquí. Y vemos que cuando x, y tiende a 0,0, esto de aquí va a tender a 0. Así que hasta ahora todavía no podemos decir que el límite no exista. Tampoco podemos decir que el límite exista. A pesar de que ya hemos probado muchas trayectorias, aún no podemos asegurar que el límite exista. Vamos a ver ahora qué pasa sobre la trayectoria y igual a x al cubo. En el límite, en la función, sustituimos y igual a x al cubo y tenemos esto de aquí. Simplificamos y aquí x a la sexta y sobre 2x a la sexta lo podemos simplificar, nos va a quedar 1/2 y al tomar el límite queda 1/2. Y ya con esto podemos decir que el límite no existe, porque ya vimos que hay trayectorias, hay al menos una trayectoria donde el límite no me da 0. Y como aquí el límite no nos da 0, ya podemos decir que este límite no existe. Ahora vamos a platicar un poco sobre la continuidad de funciones. Y decimos que una función z igual a f de xy es continua en un punto a, b si f de a, b está definida y además el límite existe y es igual a f de a, b. Esto observen que es la misma idea que teníamos en funciones con una sola variable. Esto es el límite de xy que tiende a b de f de xy es igual a f de a, b. Aquí están implícitas que el límite exista y que sea igual al valor que toma la función en este punto. Y de este lado está implícito que la función debe estar definida en el punto a, b. Además, decimos que una función es continua en una región R del plano XY si la función es continua en todos los puntos que están en la región. Algunas propiedades de la continuidad son las siguientes. La suma y el producto de dos funciones continuas sigue siendo continuo. El cociente de dos funciones continuas es continuo, excepto en los puntos en donde el denominador es 0. Si g es una función de dos variables continua en a, b,
Y si f es una función de una variable continua en g de a, b, entonces la función compuesta f de g de xy es continua en a, b. La gráfica de una función continua es una superficie sin quiebres. Pueden pensar como en una sábana suave que no tiene bordes, digamos, filosos, sino que son todos suaves. Una función polinómica o polinomial de dos variables consiste en la suma de potencias x a la n y a la m, en donde m y n son enteros no negativos. El cociente de dos funciones polinomiales se llama función racional. Esto es similar a lo que conocíamos, y una propiedad de este tipo de funciones es que una función polinomial es continua en todo el plano xy, y las funciones racionales son continuas excepto en los puntos en donde el denominador vale 0. Por ejemplo, esta f de xy igual a 4x a la cuarta y cuadrada menos x al cubo y más 4xy cúbica es una función polinomial de dos variables y luego pues va a ser continua sobre todo el plano xy. Así que aquí podríamos poner que esta es continua. Podríamos poner así en R2 o en el plano XY. La función racional f de XY igual a XY sobre Y menos X es continua, excepto en los puntos de la recta X igual a Y. ¿Por qué en estos puntos? Porque es en esos puntos a donde el denominador se hace 0. Ejemplo siguiente. Vamos a evaluar este límite para esta función. Aquí observamos que como esta función es una función racional y su denominador no se anula en este punto, la función va a ser continua en el punto 1,4. Por lo tanto, el límite va a coincidir con el valor de la función en este punto. Así que únicamente sustituimos x por 1 y y por 4 para encontrar el valor de este límite, y vemos que el límite vale 9/5. Y aquí vamos a evaluar límite cuando xy tiende a 1,1 de x al cuadrado menos y cuadrada sobre x menos y. Este es para ver que muchas de las propiedades técnicas que utilizamos en funciones de una variable se siguen valiendo aquí en varias variables. Así que si factorizamos el numerador de esta forma, podemos simplificar estos dos, con lo que nos va a quedar nada más este, x más y. Y entonces, al hacerlo así, vemos que el límite, pues ya aquí no hay ningún problema, podemos sustituir directamente x por 1 y y por 1 y el límite es 2. Así que el límite de esta función vale 2. También podemos utilizar manipulación algebraica para evaluar límites de funciones de varias variables. Y aquí una idea de la definición formal del límite. Si f es una función de dos variables que está definida en todo punto xy del interior de un círculo con centro en a, b, excepto posiblemente en a, b. Entonces, el límite de f de xy cuando xy tiende a b es igual a L. Significa que para todo epsilon mayor a 0 existe un número delta mayor a 0, tal que f de xy menos L es menor a epsilon siempre que 0 sea menor a la distancia que hay entre x, y a, b, y que esta distancia sea menor a delta. Así que esta es la definición formal del límite, involucra epsilons y deltas, pero para el enfoque que vamos a utilizar nos vamos a quedar con la idea intuitiva. En general, si tenemos una función de varias variables, también podemos definir límites. Así que si tenemos x en un conjunto A, que es subconjunto de Rn, f, una función cuyo dominio es un subconjunto y su contradominio es un subconjunto de Rn. Es decir, f es una función que va de un conjunto A de Rn a Rm.
Así que f toma estas eneadas, toma n entradas y las manda a este conjunto de valores ordenado y1, y2 hasta ym. Así que estas funciones se llaman funciones con valores vectoriales si m es mayor a 1, funciones con valores escalares si m es igual a 1 y funciones de varias variables si n es mayor a 1. Así que nosotros, en el caso que hemos estado trabajando, hemos estado platicando sobre funciones que toman valores en R2, por lo que es una función de dos variables y como van a R, las que hemos estado trabajando, es una función de dos variables con valor escalar. Y en este caso de estas funciones más generales, la definición del límite queda de esta forma. Tenemos una función que va de un dominio A en Rn a Rm. x0 es un punto de A o un punto en la frontera de A. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a x0 va a ser b si solo si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que para todo x en A, es decir, para todo punto en el dominio, que satisface que esté lo suficientemente cerca de x0 sin llegar a ser x0, se tiene que la distancia de f de x y b es menor a epsilon. Así que esto es principalmente para que lo conozcan, pero lo que vamos a trabajar principalmente es la de dos variables. Y aquí está la siguiente tarea. Tienen que evaluar el límite indicado si es que existe. Pueden verificar si las funciones son continuas en los puntos en los que tienen que calcular el límite. Si es así, pues entonces será más sencillo porque simplemente se tratará de evaluar. En caso de que la función no sea continua en el punto, pueden tratar también de emplear propiedades algebraicas para simplificar y obtener el límite. En el 2 tienen que determinar dónde es continua la función dada. Así que para esto, pues la idea sería ver qué condiciones deben de satisfacer x y y para poder hacer sentido en estas funciones. ¿Cuáles van a ser los valores que van a poder sustituirse aquí? Así que hasta aquí llegamos con este tema. Si tienen dudas, háganmelas llegar y continuamos la próxima. Hasta luego.